13. Saludamos a nuestros apreciables televidentes de Canal 65. Muchísimas gracias por estar en sintonía de la señal de la bendición de Dios. Gracias por compartir unidos la misma presencia de Dios y su bendición sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros vecinos. Muchísimas gracias. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, gracias por tu palabra que es vida, palabra viva, palabra que no regresa vacía, palabra sanadora, palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. Muchísimas gracias, Señor, por bendecirnos. En tu nombre oramos. Amén y amén. El texto que hemos leído tiene un fondo histórico de un milagro. Capítulo 3 habla de un hombre que tenía 40 años de no poder estar de pie y a Dios le plació levantarlo usando la vida de Pedro y Juan, siervos del Señor que iban a orar al Señor. Pero también vemos que ese milagro provoca para algunos confusión y sobre todo para los celosos de la religión. Dentro de ellos estaban los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que trataban de impedir que se predicara el nombre de Jesús. Que Pedro y Juan enfatizaron de que ese milagro era el milagro del Señor como testimonio que Él no estaba muerto y que Él vive y permanece para siempre. Muchas gracias por darle esas palmas al Señor. Por ello es que desde el punto de vista histórico le daremos la mirada, pero también le veremos la parte doctrinal y lo aplicamos a nuestra vida. La Biblia dice en el capítulo 15, versículo 4 de Romanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a usar ahí una temática bonita, o el tema conectados a su presencia. Repita conmigo, conectados a su presencia. Dígale que está cerca, conectados a su presencia. Cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Estaba hablando de ello, de no apartarnos de Él. Si es que fue su ideal, que estemos conectados a su presencia. Cuando dijo esto, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro, siempre nosotros como seres humanos, en el sistema en que nacimos, religioso, en el sistema netamente natural, queremos depender de lo natural. Y por ello cuando llegamos a Jesucristo, que es una vida de fe, si no logramos, es decir, que darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos guíe, porque viene el Espíritu Santo a habitar a nuestra vida. Por ello es que cuando Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es lo mismo que dice Pablo a los Corintios, dice: el que se une al Señor, uno es con Él. Está hablando de mantenernos en constante comunicación con Él, es decir, lo hablábamos ayer en el culto de jóvenes, de acuerdo a Romanos 12:4, dice que somos miembros cada uno de los que venimos a recibir a Jesús y nacemos del milagro del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, venimos a ser parte de este cuerpo, conectados al cuerpo de Cristo.
O sea que tanto la visión apostólica como cristocéntrica estaba con esa visión, conectados a su presencia. Todo eso nos dice a nosotros que es el testimonio de los señores que testifican ahí, hablando de los escribas, los ancianos y los sacerdotes, dicen, aun cuando no los conocieron por su preparación académica, no los conocieron porque eran egresados de un seminario teológico, no los conocieron porque egresaron de una universidad de primera, todo eso tiene su valor. Pero sí le reconocieron porque habían estado con Jesús. Eso se llama testimonio. Porque habla más nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, que lo que hablamos. Porque algunas veces podemos hablar algo y no lo vivimos. Pero como ustedes se aman, o sea, nos amamos, como dice la palabra, Jesús dijo de esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que esté en los cielos. O sea, gloria para nosotros no, es gloria para el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Honra y gloria a Él. Eso sí, porque cuando ya tratamos de querer buscar honra propia, entonces Dios no comparte su gloria con nadie. No. Pero también encontramos lo que dice la palabra del Señor de esta manera, y a mí me llama mucho la atención. Y todo lo que hay, dice, hacerlo de corazón. Y dice el Señor, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros. Y como dije antes, así entre paréntesis, cambiamos el mandamiento. No dijo el Señor critiquémoslo los unos a los otros. No dijo despreciemos los unos a los otros. No dijo eso. Pero eso es lo que busca el diablo, porque es el primero que buscó interpretar mal la Biblia. Que Dios lo reprenda. Porque el mandamiento sigue, amaos los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Y en esto dice, no por lo que ando haciendo en primer lugar, porque Pablo menciona de que hay predicadores que predican por envidia, otros por contienda y otros por beneficios personales. Pero como dijo Pablo, sea que lo hagan por envidia, por contienda o por beneficio propio, están predicando la palabra. Y un día Dios nos va a llamar. Dios nos va a llamar. Por eso es que asociamos el término profético cuando dicen a Daniel, hablando de aquel muchacho que hablaba bonito, que invitó a sus amigos y que hasta tiempo de testimonio quizás les dio y luego echarse el trago. Pesado fuiste hallado falso. ¿Sí? ¿Seguro? En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. Pero llegamos a una bajeza que por el pelo de la hermana, por el vestido de la hermana, por los zapatos de la hermana, por las prendas que la hermana anda, comenzamos a verle esa falta de respeto. ¿Sí? O es que ignoramos lo que son doctrina bíblica y lo que son normas. Pero al final Dios no nos manda a señalar a nadie, nos manda a extender la mano. Si alguno de vosotros se considera espiritual y viera a un hermano que decae, restaurarle, diga restaurarle, con espíritu de mansedumbre. Pero ese es el resultado de estar conectados con Jesús. Dice amén. Él nos dio el ejemplo. Pedro pasó por ahí un poco raro y el Señor lo buscó y lo animó, no le dijo cobarde. No, lo mostró. He ido a esa parte más práctica de algunas veces de lo que se vive en la parte religiosa y algunas veces dentro de la misma iglesia evangélica, pero no me he apartado de texto porque lo que surgió es que impresionó el milagro. Impresionó el milagro. Y era un momento de decirle Pedro y Juan,
Bueno, si ustedes están sorprendidos, tanto ustedes, ¿por qué no recogemos una ofrenda? Si un milagro había sucedido, ¿verdad? Hagamos aquí, pues, recogemos esta ofrenda y démosela a ellos, porque este pobre señor nos pidió dinero. Y nosotros le dijimos, no traemos dinero, ni traemos oro, ni plata. Pero lo que tenemos, te damos. ¿Sí? Pero qué lindo es cuando tú le das honra y gloria a Dios. Hemos dicho siempre que la obra de Dios no es un negocio. La obra de Dios no es un asunto, cada quien ejerce sus funciones como Dios le permite, laboralmente hablando, pero que cuando damos, no damos por fuerza, no damos por otra cosa, sino porque amamos al Señor y estamos interesados que otros conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Decimos amén. Que siempre Canal 65 no opera por fe, pero pagamos. Pagamos el servicio CableSat, por bendición de Dios, moderado, pero también el servicio de las personas que laboran ahí. Eso así es, pero es una actitud de fe. Pero todo tiene su lugar, hermano. Si usted pone a Dios en primer lugar, las demás cosas le van a venir por añadidura. No para que lo elogien a usted, sino que toda honra y toda gloria sea al que está sentado en su trono. A Él sea la gloria. Y a eso le apuntamos en este nuevo año. A eso le apuntamos. Por eso es que Pedro no enfocó en sí mismo diciendo, no, es que no saben que yo soy el apóstol. No saben que yo soy el hombre que predicó el primer mensaje. No. Nada. Ni Juan apareció, pero que no conocen que yo soy el amado Juan, el que me recostaba sobre el pecho de Jesús. Ustedes no saben que yo fui el que salí corriendo el día de resurrección para llegar al... No. Llega un momento donde tú testificas por la gracia de Dios, pero nunca pienses tomar la delantera a Jesús, porque Él ya nos dijo, yo iré delante de ti. Por ello es que en el capítulo 3, versículo 13, Pedro le dijo, presentó a Jesucristo como el santo Hijo de Dios. Diga, como el santo Hijo de Dios. ¿Es santo Jesucristo? 3 veces santo. Presentó también a Jesucristo en el mismo capítulo 3, versículo 14, como el santo y justo. ¿Es justo el Señor? ¿A cuánto nos ha tratado bien el Señor? Nos ha tratado bien el tiempo que hemos vivido en esta tierra. Él nunca nos ha hecho males y Él sigue siendo justo y sigue siendo santo y sigue siendo bueno. ¿Cuánto lo bendice todavía? Amén. Sí. Lo presentó en el versículo 16 del capítulo 3 como la fuente de sanidad. Él es el que sana, hermanos. Él es el que hace milagros. Claro, podía usar tu vida, pero no cuando tú quieras, sino cuando Él quiera honrarte. Lo presentó como el autor de la vida en el versículo 15 del capítulo 3. Y para identificar la parte religiosa de los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, que eran los que intérpretes de la palabra, les digo en el capítulo 3, versículos 22 y 23 del libro de los Hechos, lo presentó como el anunciado por el profeta Moisés. Y en el versículo 25 también lo presentó como la simiente de Abraham, por el cual serían benditas todas las naciones. Y el versículo 10 del capítulo 4 lo presentó como Jesucristo de Nazaret. En el mismo versículo 10 lo presentó como el que Dios resucitó de los muertos, porque Él vive y permanece para siempre. Y en el versículo 11 del capítulo 4 lo presentó como la piedra reprobada por los edificadores. Y en el capítulo 4, versículo 12, también lo presentó como el único que puede perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle esas palmas al Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí?
No es después de muerto, no, después de muerto, no, es hoy en vida. Es hoy en vida. Por gracia soy salvo. ¿Quién te vino a redimir y pagó el precio de tu salvación? Jesucristo. Entonces Él le dio la palabra, porque el término bíblico dice que Dios respalda su palabra con las señales que la siguen. Me llama la atención eso a mí. Entonces, uno de los grandes beneficios, se le podemos llamar algo que sucede en nosotros cuando vivimos conectados a la presencia del Señor, es que entendemos que Dios está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Y ahí está lo que yo le decía a usted. Humano, con andar condenando a la gente, con andar hablando en mal de la gente, con andar hablando en mal de los reincidentes, usted ni agrada a Dios. Porque lo que usted está buscando es con la que usted está midiendo, lo van a medir. Si fuéramos más humildes y más personas agradecidas, fuéramos personas más respetuosas y aprendiéramos a respetar a los demás. Usted no me diga que es salvo porque es perfecto. Usted es salvo por la gracia y misericordia de Dios y tu bendita sangre que lo ha limpiado de todo pecado. Hay un anhelo ardiente que queremos cada día ser mejores. Claro, eso tiene que ser así. Pero ese es es una evidencia en el ser interior de un hijo de Dios cuando está conectado a la presencia del Señor. Siente compasión por los demás. Siente misericordia. Sí. Siente amor, porque entre misericordia y compasión hay amor. Y es el amor que Dios derramó en su corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Eso dice la palabra de Dios. Y es la razón por la cual siempre nosotros hemos venido insistiendo en esto. Entendemos que Dios está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Y una actitud de arrepentimiento es lo que dice el Salmo 51:17. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Y dice Isaías 55:6-7, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonarle. ¿Está conmigo todavía? ¿Entiende usted que Dios está dispuesto a perdonar a su vecino? Ore por él. Ore por él. Usted y yo no podemos perdonar pecados, sí podemos perdonar ofensas. Sí, ore por él. Ore por él. Dios está dispuesto a perdonar al reincidente, aquel que un día anduvo con su Biblia, aquel que un día estuvo cantando en una campaña donde nos reunimos 2,000, 3,000 personas por la gracia de Dios, 6,000 lo último. Y que quizás hizo una profesión de fe y cuando regresó a la casa pensaban que lo iba a felicitar todos. Y no fue así. Y si lo maltrataron los de dentro y lo maltratan también los de afuera, no es justo. Dios está interesado en él o en ella también. Ore por ella. Ore por ella. Pero ore con fe, reconociendo que Dios, así como le ama a usted, le ama a ella, le ama a él. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es ahí que te puedas sentir claro, Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Por eso cada uno ayudó a su vecino
orando por él. Y dijo a su hermano: esfuércese, esfuércese. Dios lo sigue amando, restaure. Dios puede, como dijo David: si 7 veces el justo cayere, 7 veces Dios lo levantará. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor todavía? Apostémosle a esto. Claro que sí. Posiblemente esa cantidad y esa multitud de personas que se acercó para ver al que era sanado, porque saltaba y gritaba y qué nomás podía hacer, recibieron el mensaje del Señor. Y Pedro les predicó un mensaje bíblico. En el versículo 15 del capítulo 3 del libro de los Hechos, vea usted cómo lo responsabiliza y les dice: ustedes mataron al actor de la vida. 3:15 dice: y matasteis al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero esa palabra lo responsabilizó. Y es lo que siempre hemos tratado de decir con respeto allá a la gente que esté en casa y a cada uno de los congregados. La Biblia dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Claro que sí. Por eso es que en el mismo día que el Señor venga por nosotros en el tribunal de Cristo, la Biblia dice que no espere de salvación, sino de recompensa, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Todavía hacemos cosas malas, sí, cuando queremos quedar bien con la gente primero y con Dios no. Cuando yo busco complacer mi ego y busco beneficios aún temporales dentro de la obra de Dios, reconociendo que quien hace, quien salva, quien sana, quien restaura, quien hace milagros y prodigios es el Señor Dios Todopoderoso, porque es el único que dijo: nada hay imposible para Dios. Pero me invita a mí y me dice: al que cree, todo le es posible. Usted debe de creer que Dios está interesado en todos sus vecinos, en todos sus familiares, porque tiene una promesa. Y es el proceso que llevamos. Usted llevará una literatura a alguien. Si todos repartiéramos siquiera un tratado semanal, 1000 tratados semanales, en el mes serían 4000, en 10 meses serían 40,000, en los 12 meses serían 48,000 o 50,000, que es el promedio de tratados que repartimos, de diferentes series. Y recuerde que esa palabra cae en buena tierra. Dios respalda su palabra, pero también respalda su obediencia, su buen testimonio. Por así alumbre vuestra luz, queriendo decir que tu testimonio se identifique con lo que confiesas. Dios, y debemos creerlo, Dios quiere perdonar y puede perdonar, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y aquí apela también al principio congregacional: el que encubre su pecado no prospera. Tú estás resentido con alguien, no puedes vivir así. Sí. Codicias. La codicia es avaricia. La codicia y la avaricia es idolatría. Hay que tratar de que Dios obre el milagro que te libere de ese espíritu de codicia que tienes, porque ahí siempre la persona codiciosa es envidiosa y la persona envidiosa es mentirosa, porque no siente contentamiento cuando Dios bendice a otra persona. Hasta cuando ve a la persona que anda bien vestidita, le dice: ¿dónde lo compraste? ¿O te lo mandaron de segunda? Casi siempre la persona avara es así. El avaro, la avaricia, descontrola la vida de la persona en ser una persona respetuosa con los demás.
Sí. Hasta cuando la hermanita anda bien arregladita su cabello, ¿verdad? ¿Es natural o es pintado? Sí. Bueno decirle, qué bonito cabello. Sí. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y ese anillo es de bronce o es de plata o es...? Sí. Felicítele, hombre. Esas interrogantes se hacen allá y lo hace la persona que lo carga, y gracias a Dios por bendición. Porque el Padre nuestro es dueño del oro y también de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por darle estas palmas al Señor. ¿Sabe qué es malicia? Malicia no es andar arregladito, presentable. Malicia es andar pensando en mal de otros. Eso es malicia. Andar pensando en mal de otra persona. Sí. Qué bonito le queda la dentadura, le dice. Se ha puesto, pero es de esas de quitarse o de ponerse. Qué bárbaro. ¿Sí? Pero usted no es de esos. Usted y yo sabe la regla de oro. Así como vosotros queréis que los hombres hagan contigo, haz lo mismo tú con ellos. Si tú quieres estima, respeto, comienza a respetar primero. Comienza a respetar, a crear los valores. Al final tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos compró con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Dios. Somos gente marcada por la palabra de Dios como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como linaje escogido. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Por eso es que Pedro, cuando presenta el mensaje y lo responsabiliza, él entendía dos cosas. Que en el Antiguo Testamento habían dos clases de pecados. El primero en los pecados cometidos con propósito. Amén. Y que estos no tenían perdón porque habían sido planeados. Por eso es que lo que ve usted, que cuando aquella señora le encontraron un adulterio con el hombre, llegaron uno de Jesús y le dijeron, ella merece morir a pedradas. Bien, ellos hubieran dicho, porque los dos habían adulterado. Pero ella merece morir a pedradas. Qué humildad del Señor, vea. Qué humildad. Se quedó. Es que el texto dice, el que encubre no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuántos hemos alcanzado misericordia de Dios, hermanos? ¿Le puede dar estas palmas al Señor para su gloria? Amén. Era la gracia y la misericordia en Cristo para decirle, mujer, ¿dónde están? Es que gente que le gusta señalar siempre ha existido. ¿Quiénes eran los que estaban delante? Los ancianos, los mayores. Sí. Y por ahí una pandillita, perdón, un grupito de jóvenes también. Quizás eran familiares. Y casi siempre los hijos aprenden del papá. Sí. Y lo ver ustedes, cuando los señores antes decían, pegaba un golpe, ¿va? ¿Y qué le pasa a tu papá? ¿Es que está enojado? Allá los días el niño también golpeaba la mesa a la hora que no le llegaba la comidita a la hora. Es que estoy enojado como papá. Sí. Y de ahí nació la cultura machista. ¿Verdad? Seguro. Pero vosotros no, porque vosotros sois siervos del Dios Altísimo. Vosotros sois los ungidos de Jehová. Tú y yo aprendemos del manso y humilde de corazón, el que está sentado en su trono y habita en nuestro corazón. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido. Si no hay quien te acuse, no peques más y vete en paz. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Ahora, mira el versículo 3 del mismo capítulo
versículo 17 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Lo responsabilizó y eso no podemos discutirlo. Cada quien es responsable de su vida. Por eso es que la Biblia dice que el Padre no cargará con el pecado del Hijo, ni el Hijo con el pecado del Padre. Cada quien Dios lo responsabiliza de sus actitudes, de sus acciones. Sin embargo, los trata el hermano Pedro de esta manera porque el pecado en el Antiguo Testamento, los pecados cometidos por ignorancia o por accidente, estos sí tenían perdón. Pero ve aquí, por eso es que les dice él, mas ahora hermanos, versículo 10 del capítulo 3, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Mataron al justo, el actor de la vida. Ustedes son responsables. Como queriendo recordar cuando el día de la celebración de la Pascua soltaban a un malhechor. Y cuando presentaron a Barrabás y a Jesús y le dijeron, ¿a quién queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Ahí se cumple lo que dice Jesús, que muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Que la sangre de este justo sea así. Vosotros matasteis al actor de la vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego les dice, mas ahora hermanos, ya los trata de hermanos. Los trata de hermanos. Sé que por ignorancia lo has hecho. Como también vuestros gobernantes, el ego. Y eso existe, hermano, la envidia existe. ¿Y a dónde se congrega usted? No, hombre, ahí no vaya. Esa es ignorancia. ¿Y qué está haciendo ahí? Véngase con nosotros. Envidia. Porque yo no acepté, yo amo las asambleas de Dios, pero antes de amar las asambleas de Dios, yo entregué mi vida y amo al que me amó antes que yo le amara, al dueño de nuestra vida, al dueño de las asambleas de Dios. Así. Y respeto las demás denominaciones y cuando no sean dentro de la fe cristiana, sigo respetando a las demás personas porque también merecen respeto. Nuestra fe en Cristo no es libertinaje. No. El Espíritu Santo no nos enseña a ofender a otros. El Espíritu Santo nos enseña que cada vida fue creada a la imagen de Dios. ¿Qué hizo Esteban cuando el apóstol Pablo, Saulo, aquel entonces diciendo, doy mi voto para que le calle en la boca ese evangelista? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba conectado con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Olvídate ahora, hermano. Olvídate hoy. Pero son las evidencias de estar conectado a la religión y no al Dios vivo que vive y permanece para siempre. Aquel que dijo, mi paso dejo, mi paso doy. ¿Qué dijo Esteban? Conectado a la presencia de Jesús. Dice que la gran llenura del Espíritu Santo en su vida hacía su rostro resplandeciente. Y como de la abundancia del corazón habla nuestra boca, él vio primero, dice, el cielo abierto. ¿Cuántos dicen amén? Vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y cuando expresó palabra, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Pablo después de su testimonio dice, la gracia y la misericordia de Dios fue más abundante. Yo antes fui, dice, perseguidor, fui un blasfemo, un injuriador, pero sabe Dios que lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia. Pero palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero, palabra de Dios. Gracias por darle esas palmas al Señor. Dios en su infinita gracia lo perdonó, lo restauró, y eso es lo que Dios anhela y desea. Esas buenas nuevas
que abre la gracia de Dios en su santo evangelio. Llama al arrepentimiento, te ofendí. No importa tu antes. A Dios todos tenemos un antes y un después. A Dios le interesa el después. Por eso en el capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos encontramos esta palabra que nos ayuda, y ruego a Dios que no regrese vacía. Ruego a Dios que Dios siga respaldando su palabra. Dice Hechos 17:30 de la siguiente manera, dice: pero Dios, diga conmigo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento tiene una A y una B. Primero es sentir culpabilidad ante Dios o en nuestra conciencia que hemos ofendido a Dios. Y la Biblia dice: todos han pecado. Eso dice la palabra, todos hemos pecado. No hay quien no pueda decir yo no he pecado. Todos. La Biblia dice que sí, todo. El único que no pecó es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el que vio a Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos lo reconocen como Rey y Señor y Salvador de nuestra vida? Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Dios naturalmente solo pide esa condición de las personas que se arrepientan, o sea, que accionamos. Reconocemos que estamos viviendo una vida desagradable a Dios, pero también reconocemos que Él puede perdonar nuestros pecados. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Por eso cuando hablamos Dios, el Señor nos llamó, pensamos ¿de dónde? Y pensamos ¿por qué? ¿De dónde? De las tinieblas. ¿Por qué? Porque estábamos dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y eso nos enseña, para cerrar, que el estar conectados con su presencia, entendemos que Dios desea traer tiempos de refrigerio y bendición a los que se arrepienten de todo corazón. Este es un segundo paso importantísimo. El capítulo 3, siempre de Hechos, versículos 19 y 26 dice así. 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el versículo 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tiempo de refrigerio quiere decir que tú no tienes que estar dependiendo del ayer. Puede ser posible que el diablo vendó tu mente, vendó tus ojos espirituales, como dice 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine la luz del Evangelio. Puede ser posible que tú seas una de las personas que dije: si yo hubiera aceptado a Jesucristo de 16 años, 18 años, no hubiera cometido los pecados aférrimos que cometí entre los 20 a 30 años. 10 años de oscuridad. Pero ese es el antes. Te tengo una buena noticia. La Biblia dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dele esta palma al Señor si lo cree. Tiempos de refrigerio. Puede ser posible que a solas con Dios derramas tus lágrimas, porque te quedaron huellas. Te quedaron huellas. Te quedó la chequera. La historia de las bendiciones materiales que tuviste antes
y por no saber administrarlas. Lo derrochaste como el hijo pródigo. Marcó historia. Cometiste un ilícito, quizá de un adulterio, y engendraste un hijo. Y algunas veces hasta sientes pena de decir: ella es mi hijo, es mi hija. No sientas pena. No sientas pena. Bendice tu hijo, bendice tu hija. Es la bendición de Dios. Quedan huellas. Quedan huellas. Recordatorios. Pero aparte de que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, también dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Conéctate con Jesús. Y Él te dice en esta hora, en el capítulo 10, versículo 17 de Hebreos: hija mía, y añade, dice. Añade, ¿por qué? Porque algunas veces no estás conforme, ¿no? La sangre de Cristo te limpió de todo pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos por Jesucristo, el que es mediador entre Dios y los hombres, el que derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si no estás consciente o no estás todavía complacido con ello, Él te dice y añade. Hebreos 10:17, el Señor te dice: y jamás me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Cuánto lo alaba? Jamás. Jamás. El diablo buscará desconectarte de la presencia de Dios, recordando tu pasado, viendo las huellas que te quedaron, recordando algunas cosas que bombardean tu mente. Ametrállalo. La Biblia dice que las armas nuestras no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es cierto que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades del aire. Pero no te olvides que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Cristo venció públicamente a Satanás y sus fuerzas infernales y compartió contigo a través del poder del Espíritu Santo, para que tú puedas creerle y seguirle creyendo y seguir conectado a su presencia, y puedas decir como Pablo: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Rey y Señor. Y tú que todavía no te has convertido al Señor y dices: quizás Dios no me ama por todas las cosas que cometí antes. La Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú me estás diciendo: he tratado de superar el ayer, pero todavía no he podido. Pero lo superarás. Dos cosas tendrás que hacer: confiesa a Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Y el que comenzó la buena obra la va perfeccionando cada día. Por eso es que dice el amado Juan: el que santo santifíquese todavía, el que justo practique la justicia todavía. Y mira que te mando que sea valiente, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Vale la pena estar conectado con la presencia del Señor. Dele esta palma al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a estar de pie. ¡Ay! Gloria, precioso Espíritu Santo. Ministra, tú quieres perdonar. Tú quieres llevar tiempo de refrigerio, una vida de victoria en tu nombre. Un tsunami espiritual te he venido suplicando en el retiro de oración y ayuno. Un tsunami espiritual en los matrimonios para que sean unidos y triunfen.
un tsunami espiritual en la familia para que sean unidas en familia, un tsunami en las reuniones familiares, un tsunami espiritual dentro de la iglesia y en la iglesia. Necesitamos con tu ayuda mantenernos conectados contigo, con tu presencia, porque nada podemos hacer sin tu ayuda. Tú lo anhelas, anhelas que dependamos de ti, anhelas que dependamos de ti. Anhelamos como el Espíritu Santo en nuestra vida, vivir conectados a tu presencia. Tómame en tus manos, tómame en tus manos. Y tu palabra dice que esté en tus manos nadie puede arrebatarlo, ni la muerte, ni la muerte. Yo te presento esta congregación, Señor. Si alguien se ha sentido solo, se ha sentido sola, se ha sentido tentado a ir de nuevo al mundo, ahí no encontrará nada. Ahí encontrará algarrobas, malos hábitos, muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí hay gente, Señor, que tú conoces su corazón, personas que quizás terminaron y iniciaron un año dudando de tus promesas, sencillamente porque se desesperaron, aceptaron invitaciones a un lado y otro, pero no aceptaron tu invitación. Se descuidaron en atender al ser y se ocuparon más en el hacer. Y ahora venimos a ti, Señor, a pedirte de tu ayuda, que nos ayudes en nuestra vida espiritual, que nos ayudes en nuestra vida social, moral, para ser personas sabias, y cuando veamos el mal, mejor apartarnos. Vivimos un mundo malo, Señor, pero servimos a un Dios bueno. Toca los corazones si hubiera alguien entre nosotros que desee por primera vez hacer una confesión. Mientras tú estás orando, yo quiero invitar a alguien que por primera vez le dice al Señor: yo quiero, entendiendo que tú quieres perdonarme y me quieres dar tiempos de paz y de esperanza de vida. Quiero hacer esta oración y invitarte. Tú que estás en casa, te quieres reconciliar con el Señor, hazlo. Quieres recibir a Jesús por primera vez, hazlo. Él te ofrece tiempo de refrigerio. Es que sabe que reserva. Estás preocupado, lo entendemos. Estás desanimado quizás. Haz esta oración conmigo. Yo invito a los que están fuera y los que están dentro que hagan esta oración conmigo y le digan: Señor, gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por santificarme desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Con tu preciosa sangre te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque tú has entrado a mi ser. Tú has entrado a mi ser. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú me has perdonado, me has santificado. Ahora, Señor, quiero vivir conectado a su presencia. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bendito sea tu nombre. Ahora puedo decir como el apóstol: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Él ya comenzó la buena obra en mi vida y la va a seguir perfeccionando cada día. Bendizco tu nombre. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias. Ahí en casa hubo 1, 2, 3, 4 personas o más que hicieron esta oración. Yo quiero felicitarle a usted con la iglesia. Hermanos, en congregación, de un aplauso a esta gente que hizo la oración en casa, como lo hizo una hermana el domingo reciente. Le bendecimos en el nombre del Señor. Rogamos al Dios Todopoderoso que le bendiga. Y repórtenos al 2662-0139
como un acto de agradecimiento a Dios, nosotros seguiremos orando por usted y le daremos a domicilio su estudio bíblico, como lo haremos con la hermana que en esta reciente semana por la línea nos confesó o nos anunció que había aceptado a Cristo. Disfrute de su programación. Y si en esta hora hay alguien que... Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.